¿Qué tal, ministro? ¿Me escucha? Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. No sé si ustedes me escuchan bien. Perfectamente. Sé que hoy día tiene un día complicado porque hoy comparece usted en la comisión de fiscalización, si no estoy mal, ¿no? Por el tema de la Sí, emergencia. Pero bueno, tenemos muchas preguntas y dependerá de la brevedad de sus respuestas para poder avanzar lo más rápido posible. Lo primero que fue sin duda una noticia buena. Hasta el 19 de mayo no habrá cortes. ¿Eso lo puede garantizar el gobierno? sí, como lo dije en la rueda de prensa, no habrán racionamientos programados de cortes eléctricos debido a que las condiciones hidrológicas han mejorado y estamos en las condiciones para no hacerlo. ¿Cuál es el Mm, problema que estamos teniendo en ciertos temas? Es ujú. Coca-Cola Sinclair en muchas ocasiones, en lo que lleva el mes de abril, por ejemplo, tuvo 10 interrupciones. Si es que estas interrupciones se dan en hora pico, donde la demanda y el consumo es alto, es posible que haya que hacer algún corte de contingencia, pero eso no lo podemos prever, no va a ser algo Ujú. programado, sino que Ya, lo avisaremos si es que se llega a dar la situación. Le voy a perfecto. dar un ejemplo. El día de ayer a las 3 de la tarde, eso fue una opción. Me notificaron que los sedimentos estaban aumentando considerablemente y que posiblemente íbamos a tener que salir. Al final no sucedió, pero fue una opción que se descartó afortunadamente, pero que podría gatillar algún racionamiento esporádico y anunciado ese mismo día o unas horas antes, ¿no? Ya. ¿Cuántos megas de generación han podido recuperar a raíz de que se inició la emergencia eléctrica, ministro? Alrededor de 167 megas más o menos. Y la proyección es, me parece que eran un poco más de 100 más, ¿no? No, a ver, tenemos que trabajar más para el déficit del Ecuador inmediato ronda alrededor de los 450 megas. Ya. Entonces, con generación nueva, con mantenimientos, con contratos vigentes que los encontramos y que lo que queremos es acelerarlos, pretendemos llegar a esa cifra para evitar que cuando hay un próximo estiaje tengamos problemas de cortes eléctricos. Pues estamos trabajando en eso. Ya. Seguimos comprando todavía a Colombia la energía. ¿Se mantiene el precio de más o menos 25 centavos todavía? No, fíjese usted, Jimmy, que esto es algo que la ciudadanía tiene que conocer. El precio con Colombia no es un precio que uno lo negocie, es un Ujú. precio spot que está Ya. regulado por unas normas entre los dos países a través de la CAN, en donde se establece que a 1 hora de la tarde de cada día, si es que hay un déficit de uno de los dos países y la Ya. voluntad de comprar, el otro establece su costo de Ujú. acuerdo al spot, al mercado spot de Ya. ellos. Ellos trabajan con un mercado de precios. Eso quiere decir que evalúan el tema en función de la central, del precio de venta de la central que más costo Ya. tenga de ellos. Nosotros hacemos lo mismo, pero nosotros tenemos un mercado de costo, un mercado de precios. Ujú. Entonces, día a día se va decidiendo el precio. Nosotros podemos aceptar o no aceptar la oferta, pero los precios han oscilado entre 20 y 34 centavos en los días que hemos estado nosotros. Ya. Ahora, esto, por supuesto, hablando a un futuro de no sé cuántos meses, años o qué sé qué, nosotros le vendíamos a Colombia la energía entre 2 y 5 centavos. ¿Hay alguna norma que estableció eso y es posible modificarla? Es el tarifario que tenemos del costo que nos cuesta generar. Y como nosotros somos un mercado de costos Ujú. y tenemos esa tarifa puesta para el costo de la generación eléctrica, ellos nos Ya, compran normalmente cuando tienen déficit y cuando nuestra energía es barata ese día, que es la generación hidroeléctrica, cuando tenemos excedentes en hidroelectricidad y el claro, costo de la energía producida por hidroeléctricas está bajo, entonces ese es el precio que les tenemos que dar, pero es por norma, no porque quisiéramos claro. venderla a ese costo, ¿sí me Ahora, explico? ya, ¿habrá revisión de tarifas eléctricas como parte de la búsqueda de inversionistas para la construcción de nueva infraestructura en generación? Yo creo que tenemos que revisar absolutamente todo. Tenemos que ser sinceros en los costos de generación, en los costos de transmisión y en los costos de distribución para poder llegar a un tarifario que sea
correcto, al menos en la parte técnica. Después, si tomemos una decisión sobre el tema de tarifas eléctricas al consumidor, yo creo que este no es el momento para hablar ni siquiera de eso, más bien ver si es que los costos que tenemos están sincerados dentro del esquema de mercado de costos que nosotros manejamos en la energía eléctrica. Ministro, ¿es cierto que las mineras pagan 5 centavos por kilovatio de energía eléctrica? ¿O sí, han dicho que no? Correcto. Así es correcto. Sí, pero hay un motivo detrás, porque yo esto cuando me enteré quise investigarlo para ver si es que en realidad había un subsidio o no. Y lo que ocurre es que las mineras grandes lo que hicieron es que se saltaron el tema de la distribución. Ellos no trabajan con distribuidores, sino que se conectan directamente a la transmisión. Entonces hay un costo que ellos obvian porque solo es generación y transmisión, y no pasan por una distribuidora. No es que ellos están conectados a CENEL o la empresa eléctrica de Quito o cualquiera que les corresponde de acuerdo a la ubicación geográfica en donde ellos están. Pero de todas maneras, una de las cosas importantes cuando yo analicé el tema es revisemos esa tarifa de todas maneras, a ver cómo está. Van a revisarla. Bien, ¿el país cuenta con suficiente diésel ahora que se están reactivando las termoeléctricas, así como para garantizar que no haya ningún problema de desabastecimiento? Yo pedí un reporte a Petroecuador y me han informado que tenemos suficiente abastecimiento de diésel con un inventario de 2 a 3 días. Sí quisiera ver si es que ese inventario, esos números de días se puede ampliar un poco más por cualquier contingencia que haya, pero por lo pronto sí tenemos inventario. Claro. Ministro, una pregunta que siempre le he querido hacerla. ¿Usted cuando se posesionó recibió del gobierno anterior o quién sabe de cuál un plan maestro de electricidad? ¿Se ha avanzado en algo o en realidad no hay plan maestro? Y créame que en planes y en papeles somos Suiza en temas eléctricos. Sí, y eso es lo que yo siempre digo, tenemos diapositivas de 30.000 colores en donde nos dicen que es una maravilla todo el país y todo está bien. En realidad el plan no se ha cumplido y parte de lo que necesitamos hacer es a corto plazo, realmente a corto y mediano plazo, un plan que sea realista y que tenga que esté atado también a las inversiones que haya que hacer, porque uno puede hacer un plan de lo que se tiene que hacer técnicamente, pero todo lo técnico tiene que estar atado a presupuestos, y eso no necesariamente ha sido concatenado siempre, por un lado, y por otro lado tenemos que entender que estamos en una crisis. Un plan maestro uno lo planifica estando todo bien y diciendo yo en tales plazos, corto, mediano y largo, voy a hacer esto con este presupuesto. Eso tal cual, o sea, es un documento muy largo que habla de 1000 maravillas y proyectos enormes, lindos, que hay que empezarlos, no me malentiendan, no es que no tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer, pero también hay que sincerarlo en la realidad actual. Claro, pues parece Alicia en el País de las Maravillas seguramente, aquí somos campeones para los planes. Oiga, las barcazas siguen siendo, no sé si última opción o prioridad. ¿Qué son las barcazas en este rato en el marco de la crisis eléctrica? ¿Ya no son tan urgentes? Pero a mí me gustaría, en lugar de hablar de barcazas, me gustaría hablar de nueva generación. ¿Cómo tú suples un déficit? Tú tienes contratos vigentes que iban a entrar a operación en octubre, en noviembre, y eso quizás es muy, muy tarde, entonces queremos adelantar. Tienes obras que llevan años botadas, ejemplo, Toachi Pilatón o Termogas Machala, que deberíamos de enfocarnos en que puedan empezar a aumentar su producción y solucionar los problemas que existen. No patearlos, no demorarlos, no entrar en arbitraje y mediación que demoran, sino solucionar. Yo he estado en muchísimas obras de infraestructura y siempre hay disputas o controversias, y la mejor solución es buscar la resolución de disputas en la obra, la gente que está en la obra. Cuando ya involucramos a más gente, a mediadoras, arbitraje, el tema se complica, se dilata y cuesta más. Entonces, eso es lo que estamos buscando en esas obras, especialmente en Toachi y Pilatón. Entonces, ahí tenemos cómo cubrir algo de déficit. Ojalá se pueda adelantar, porque también el tiempo en el que entren esos megavatios es importante. Luego tenemos mantenimiento, tenemos unidades en donde las aseguradoras, por algún motivo, el Guayas no han pagado desde el 2017 ciertos mantenimientos que ya les corresponde a ellos pagar, mantenimientos que no se han hecho desde el 2017 tampoco,
y que pueden hacer que megavatios indisponibles hoy en día se vuelvan disponibles en un corto plazo, en un relativo corto plazo. Claro. Y luego tenemos compra de nueva generación. Y dentro de compra de nueva generación tenemos varias alternativas. Entre esas, barcos generadores alquiler, barcos generadores compra y generación en tierra con heavy fuel oil, que es el combustible que nosotros más económico nos sale. Ya. Ahora, el presidente creó el Comité de Optimización Energética para la fijación de las franjas, de las bandas, para focalizar el precio de los combustibles. ¿Han avanzado en eso? ¿Tienen listo ya tienen lista la metodología? Bueno, a ver, ha habido reuniones técnicas en donde se han establecido ciertos criterios o ciertos preceptos o ciertos conceptos que son los que más o menos puedo adelantar. Y básicamente primero se trata de revisar el tema de la gasolina, no del diésel, gasolina, por un lado. Y por otro lado, hemos hecho nosotros, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, un análisis exhaustivo del universo de potenciales afectados para tener una idea de quiénes son y cuánto consumen, y eso se lo ha hecho con las bases de datos del SRI y ANT respectivamente, por un lado. Y por otro lado, lo que nosotros creemos es que no debería de focalizarse el subsidio, sino más bien establecer un mecanismo de compensación, que lo vemos más viable, porque ese doble precio que se generaría con una focalización da lugar a muchos problemas posteriores que queremos evitar. Bueno, me imagino que esta semana que se vence el plazo ya habrá la información de la comisión, ¿no? Entiendo que es esta semana que se vence el plazo. Esta semana hay reuniones técnicas. El plazo me parece que es para conformarse la comisión definitivamente, pero oportunamente iremos comunicando cómo avanza este tema de esta posible compensación del subsidio. Ya, oiga, ministro, yo entiendo que usted está encargado del Ministerio de Energía y no tiene por qué saber de todo, créame que lo comprendo, pero le han informado que la refinería de Esmeraldas está funcionando al 40% nada más. ¿Qué ha pasado en Esmeraldas con la refinería? ¿Tiene alguna información? Sí, me adelantó la gerente de Petroecuador un problema sobre eso. Justamente le iba a pedir una reunión para enterarme exactamente de qué es lo que está pasando y cuáles son las medidas a tomar en el corto y mediano plazo para este tema. El diagnóstico, el diagnóstico claro en este momento no lo tengo. Ministro, buenos días. Omar Jaén me saluda. Muchas gracias por su tiempo, ministro. Ministro, el día de ayer... Hola, Omar, ¿cómo estás? Gracias por su tiempo, ministro. El día de ayer el presidente Noboa firma el decreto en donde a usted le ponen otra carga, ¿no? El tema de las planillas al 50%, ¿no? Lo del descuento. Solamente para tenerlo claro, y voy a citar el documento, dice, requiere al Ministerio de Energía y Minas que, conforme a sus competencias, analice y ejecute las acciones necesarias para que el Estado otorgue esta compensación en las planillas. La pregunta es, ¿recién van a ponerse a pensar cómo hacerlo o ya tienen adelantado eso? Hay un mecanismo adelantado. Ha habido varias reuniones de trabajo. Acuérdense que las distribuidoras son alrededor de 11 en todo el país y entre ellas teníamos que ponernos de acuerdo sobre cómo hacer este tema. En la pandemia hubo algo parecido, pero resultó en varios informes posteriores que no daban lugar a que se pueda hacer un descuento directo. Entonces, cumpliendo la palabra del presidente, nosotros tenemos que buscar un mecanismo de compensación que mitigue ese problema, esa solución que se dio, yo creo que correctamente, porque evidentemente ha habido fallas en el tema de que hubo cortes, hubo temas de comunicación que no fueron bien atendidos, y en ese sentido ya hay un mecanismo establecido. Simplemente es de operativizarlo y el primer paso era el decreto, pero no es que no se ha avanzado en el tema. Ya, ahora, ministro, ¿y eso cuándo se va a ver reflejado? ¿Por qué se lo pregunto? Porque, por ejemplo, ayer por la Francisco Segura, por el suburbio de Guayaquil, pasaron los funcionarios de CNEL tomando lecturas, ¿no es verdad? Y toman la lectura e imprimen la planilla y la dejaron. En el caso de un familiar mío, que le cortaban la luz durante 6 horas, le llegó el doble nuevamente la factura, y obviamente no le llegó el 50% del descuento. La pregunta es, ¿cuándo va a ser ya aplicable este 50%? Y la otra interrogante, ministro,
¿Va a ser para todas las residencias de todos los ecuatorianos en el país o habrá excepciones? No, va a ser para todas las residencias, Ok. eso es importante decirlo. Y yo estoy planeando que más o menos a finales de la próxima semana ya podamos tener más luces sobre el tema y evidentemente hubiera sido ideal en la planilla descontarlo, pero como le digo, había dificultades de tipo Ujú, legal de poderlo haber hecho así, de esa ujú. manera. Y en el caso de mi familiar, ¿qué le puedo decir? ¿Le darán un crédito, una nota de crédito o ya lo golearon? No, se le va a compensar el 50% de la planilla, como dijo el presidente. Ahora, Ujú. eh, a- eh, ¿Qué solo plan? O sea, habrá que ver de como qué su valor y de familiar qué tengo, mes. no, normalmente lo que sucede, y yo esto tampoco lo conocía, tengo que decirlo, es que Ajá. cuando uno le llega la planilla, supóngale que usted le llega el 6 de mayo, Tiene hasta el 20 para normalmente pagar. eso te toma, no, pero no solo eso, sino que normalmente eso te toma los consumos de 28 a 33 días antes de ese 6 de mayo. Eso quiere Ujú. decir que desde el día que va la persona de CENEL a tomar la medición, ellos normalmente tienen o 28 o 33 días para volver a hacer presencia en ese mismo medidor. Ya. Entonces, evidentemente va a ser sobre esa planilla en la que estuvieron los cortes, porque es lo que motivó el tema de la medida, en donde Ujú, se va a tomar la base para la compensación. Pero quiero ujú, tocar un tema por lo que usted comenta de su familiar. ujú. Hemos tenido varias alertas, varias denuncias sobre consumos más altos y nosotros tenemos una explicación que, a ver, la data la muestra. Por ejemplo, en la parroquia Tarqui de Guayaquil, hay una estación meteorológica y Ujú, hay, bueno, una gran cantidad de residencias. Nosotros lo que hicimos fue coger el consumo promedio de 2 años, 2020, 2022, 2023, y ujú, compararlo con el del 2024 y el crecimiento del consumo es bastante más alto. ¿Ya? Cuando uno consume más, uno esperaría quizás que como, por darle un ejemplo, si una manzana cuesta 20 centavos y usted compra 5 manzanas, usted esperaría que el costo sea $1, pero en realidad en la energía eléctrica, a medida que usted consuma más, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta manzana empiezan a costar más. ujú, Entonces el valor del kilovatio hora empieza a encarecerse a medida que uno consume más. Entonces el valor hay que verificar si es que su familiar y la ujú. mayoría de gente consumieron o no consumieron el doble, porque eso es bastante. Y yo creería que no. Lo más probable es que consumieron, no sé, un 30-40%, pero se pasaron al escalón que cuesta más. Independiente de eso, y lo otro que quería decir, hay una correlación muy clara entre las temperaturas que hemos tenido este año, que han tenido récord de calor, Ujú. con este consumo. Por cada grado Celsius nosotros vimos que aproximadamente había un 20% de aumento de consumo. Ya. Pero por otro lado, también las alertas sobre la cantidad de consumo en ciertos, por ejemplo, por redes sociales me llegó una denuncia de un señor que realmente en el 2023 consumía mucho menos que en el 2024 Ujú. y yo en esos casos sí le pido a CENEL que revise si puede estar pasando algo más de esta explicación que puede entender ciertos aumentos de consumo, pero no el doble, Claro, o sea, yo necesariamente. entiendo, ministro, pero hay dos factores que hay que tenerlos muy presentes, ¿no? Uno, que por ejemplo, en el caso de mi familiar, no es que tiene un supermercado, pues no, tienes una casa con un solo aire y le llegó el doble de planilla. Y dos, tenía cortes de 6 horas diarias durante la tarde. ¿Ya? Entonces, sí se complica un poco, a uno se le hace medio complicado entender cómo te puedo consumir el doble si se me iba durante 6 horas la luz. No, sí, justamente por eso le digo, y así hay algunas personas que lo están motivados, que ese no necesariamente se explique con el tema del calor, eso Ajá. justamente es lo que estoy diciendo. Ahora Ujú. hay que ver qué puede estar pasando en esos casos, porque hay unos casos que yo, francamente, hasta ahora no se me ha dado una explicación clara de Claro. por qué puede estar pasando consumos mucho más altos. Lo Ujú. único que le digo es, revisemos si es que el consumo es el doble, no la planilla, porque acuérdense que si el consumo crece en un determinado porcentaje, el costo de la Entiendo, planilla sí. no necesariamente crece en ese mismo porcentaje. Ujú. Ya. Número uno. Ajá. Número dos, si hay algo atípico, por ejemplo, este caso que le estaba mencionando, en donde el consumo era casi, incluso mucho menos de la mitad de lo que ha sucedido en el 2024, Ujú. eso sí hay que revisarlo para ver si es que hay alguna otra explicación lógica que podamos entender y revisar caso por caso, ¿no? Perfecto. Ministro, la última de mi parte, porque Jimmy tiene la del colofón. ¿Qué pasó con los 22 saboteadores de la energía
y vi por ahí que hicieron un recorrido por Mazar con el presidente Noboa. ¿Pudieron verificar las compuertas con las cuales vaciaron Mazar? Bueno, eso no hay nada que verificar, digamos. Toda obra hidráulica de esa magnitud tiene compuertas. No se nos ocurrió ni preguntar eso ahí o verificar algo donde no hay nada que verificar. Respecto al tema de sabotaje, yo he dicho públicamente que yo no me voy a referir a un tema que ya está en la Fiscalía, en el ente correspondiente que tiene que ya darle trámite a esa denuncia. La última consulta sobre el tema Eco Olón, el proyecto que es de dominio público. Su empresa hizo el estudio geosísmico para la recuperación del estero Oloncillo, ¿verdad? Entiendo que eso incluía pues el informe de factibilidad del proyecto. ¿En ese informe no se advertía ninguna afectación al ecosistema? A ver, yo no puedo, yo dentro de la gama de profesionales que trabajaban en esa época en la empresa, no tenía a alguien con expertise ambiental y no tengo yo el conocimiento como para decirle sobre ese tema. Lo que sí sé es que en ese informe de factibilidad que hicimos como para describir la tipología de proyecto y lo que se buscaba hacer, que era es el informe básicamente que usted está diciendo, acompañado de eso también fueron inventarios forestales, también se hizo el tema del registro ambiental, hubo profesionales en cada disciplina contratados en su momento para que lleven todo por el trámite correspondiente, que sea el que sea, digamos, que sea el que la autoridad ambiental sea el que pide, ¿no? A usted lo convocaron ya, supongo, a la comisión de fiscalización, no sé si es esa exactamente, para comparecer sobre el tema. ¿Ya lo convocaron o no, ministro, todavía? Me convocaron el día de ayer, me excusé porque fue de un día para otro en la comisión de GATS sobre este tema. Y con esto cierro. Entiendo que están próximos a vencerse los 60 días de la emergencia. ¿Usted cree que va a hacer falta extender la emergencia eléctrica? A ver, hay algo que sí vale la pena en respuesta a su pregunta, aclararle a la gente. El tema de que los apagones hayan cesado no quiere decir que la crisis se haya terminado. Yeah. El tema de la emergencia nos permite hacer procesos más cortos en el tema de contratación, pero incluso eso, usted ve que nosotros nos hemos tomado un tiempo prudente para analizar varias alternativas, porque también en el sector eléctrico hay muchos proveedores que dicen que tienen lo que no necesariamente tienen. Entonces, no queremos correr el riesgo de firmar un contrato apurado y que después resulte que tengamos que ejecutar garantías o que se demoren o que recién el proveedor se empiece a buscar. Incluso estamos planeando ciertos viajes para verificar que lo que nos dicen que tienen en inventario lo podamos cotejar y ver y saber que esa máquina que está en algún lugar del mundo puede venir a Ecuador. Claro. Porque también hay ciertas máquinas que demoran, si es que uno las pide ahora, pueden demorar mucho tiempo. Entonces, queremos ver bien el tema, porque quizás hacer algo mal y rápido puede resultar más costoso, número uno, y en mucho más tiempo. Entonces, estamos trabajando muy fuerte para concretar eso de ahí en los 60 días que tenemos de emergencia. Bien, ministro. No quedó tiempo para el tema vial, será para una próxima oportunidad, si nos la concede. Que tenga usted un buen día, ministro Luque. Gracias, un abrazo. Gracias, mucho gusto. Hasta luego.